Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Se te ha resbalado el dedo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Se te ha resbalado el dedo, joder. Y me ha hecho gracia, ya no sabía ni qué iba a decir. A Víctor Sí, se le ha reparado el dedo. se le ha dado como 5 veces el ratón hasta darle a grabar. Sí. Bueno, si queréis reiniciamos. No, pero está bien, ha quedado gracioso, ¿qué más da? ¿No? Bueno. Buenas tardes. Ya está. Buenas Claro. tardes. Aceptamos la fe de ratas esta que estamos haciendo ahora, no pasa nada. Son problemas del directo. Del directo en diferido. Bueno, aquí estamos porque hemos venido, evidentemente, aunque en realidad estamos aquí los tres, pero Chris está en Japón, si no me equivoco. Sí, estoy en Así Japón. que, No habéis visto nada de nada. Me he teletransportado rápidamente a mi casa para grabar Ficciópatas y luego me vuelvo Ya a comer está. un poco de sushi. sí. Bueno, Puede ser un fondo, como el que tiene Víctor. claro. Sí, Sí. efectivamente. Bueno, antes que nada, dar la bienvenida a todos los que nos siguen semana tras semana, los que se suman de nuevo de nuevas a Ficciópatas. Tenemos hoy el placer de contar con nuestra cirujana invitada, presidente, que es Chris Tenás, directora de A Grito Pelao y, bueno, escritora también y destripadora, pues, de relatos oscuros de mujeres, autoras vivas. Autoras vivas. De Autoras vivas. momento. Siempre digo lo mismo. De momento. De momento. Ya veremos. Luego también está aquí el señorito Eric Luna. Señorito, señor Eric Luna. Señor Eric Luna, perdóneme usted. Señor Luna, para usted. También es escritor, autor de El arte de mantenerse a flote y director de Storyville, Laboratorio de Ideas. ¿Lo he dicho bien? No, ¿O de ficción. Bueno, toda ficción es una idea. Bueno, y bueno, yo aquí, Sí, Víctor como Morata. veis, estamos fatal hoy. Sí. Estamos fatal, hoy estamos... Y aquí Parece está que Víctor tenemos Morata, copresentador de este programa y autor de, entre otras obras, Siervos de la Guadaña, Tierra y esta obra que está ahora mismo en preventa, que se llama La sombra del Nahual. Bueno, no, cuando claro. este programa ya no está en preventa. No, ya estará preparándose la publicación, porque muy mal se tiene que dar para que no vaya adelante. No, eso no va a pasar. Claro, por eso. O sea que a comprar La sombra del Nahual. Efectivamente, correcto. A comprarla. Pero ya. Nada, aquí estamos los tres, un domingo más. Para nosotros no es domingo, pero para vosotros sí, es la magia del podcast. Y hoy, pues como cada vez que viene Chris, pues ella nos trae un relatito, como hemos dicho, de una autora viva, que en esta ocasión pues viene de Almería. Y bueno, cuéntanos, Chris. Bueno, buenas tardes. Directora y única integrante de A Grito Pelao, de hecho, porque claro, ¿para qué sirve de esto si está solo uno? Pero bueno, como hemos dicho, estamos hoy muy graciosos, así que nada. Sí, pero no, o sea, única directora y único miembro de A Grito Pelao, pero siempre apareces en buena compañía, o sea que no te puedes quejar. Sí. Bueno, pues hoy os traigo un relato que se llama La Hacienda, de Eva Cid, que apareció, aquí os enseño por aquí, en Madres Oscuras, una antología de relatos publicada en marzo del año pasado, marzo de 2023, por la editorial Horror Vacui. Es decir, que bueno, es una de mis editoriales favoritas, lo voy a decir aquí, sobre todo porque ellos solo publican a mujeres. Tienen ahora, creo que como 7 libros, tengo que mirar las estanterías, publicados, y la verdad es que todos de mucha calidad. Sí, hay un par de libros de relatos, novelas, dan un poco todos los palos, pero es bastante oscurito, como editorial, como su propio nombre indica, se llama Horror Vacui. Podéis encontrar... Una pregunta, Chris, que estabas diciendo antes del programa que dentro de esta antología de Horror Vacui
dentro Madres Oscuras, perdón, Ujú. había relatos también de autoras del siglo XIX, ¿has dicho? Finales del 19, principio del 20. Entonces, como veis, Ajá. son 10 relatos y aquí tenéis los nombres de las 10 autoras. 5 relatos son de autoras de finales del 19, principio del 20 y las otras 5 son autoras actuales. De Entiendo que lo hecho, que todas entiendo que lo españolas, las actuales, si no recuerdo mal. entiendo que lo que une el hilo de unión entre todas ellas es precisamente la figura de la madre, ¿no? Dentro de A esta eso antología. iba. Ah, Buen vale. apunte, a eso iba, exactamente. Se llama Madres Oscuras justamente porque va en torno de lo que es la figura de la madre, pero no la figura de la buena madre, justamente, porque si no, no sería una madre oscura. Sino que primero estas 5 escritoras de finales del 19, principio del 20, pretenden con los relatos que escriben para, bueno, no para esta antología, ¿no? Sino para estos relatos que escribieron en esa época, acabar con la figura del ángel del hogar, ¿no? Sabéis que, bueno, la donna Angelicata primero, luego el ángel del hogar, esta imagen de que la mujer es pura, se ocupa del hogar y es una imagen de bondad para la familia, de ejemplo para sus hijos, ¿no? Y entonces Horror Vacui hace esta ontología justamente sobre relatos que van justamente de lo contrario, de la imagen, lo que sería de la mala madre. O de la otra visión de madre, porque no hay, ¿no? Para ellas, pues a lo mejor no son malas, ¿no? Entonces es curioso y me gustan mucho, además, las fotografías que ponen en la portada, os lo acerco un poco, porque si veis, es una madre con su hijo en brazos, pero tiene una tela negra tapándole la cara. Y esto es una corriente que hubo, creo que fue, si no me equivoco, a principios del siglo XIX, y esto tiene un nombre, ahora mismo no sabré decir cómo se llamaba. ¿Pero con Pero qué bueno, objetivo? ponían, la imagen de la madre era tan pura que hacían este tipo de fotografías para mostrar que no era necesario ver la cara de la madre, ¿no? Era como, no es necesario porque está ahí, es como una figura, pero o sea, no tiene importancia como ser único, digamos, ¿no? Wow. Y también son fotos que se hacían, bueno, pues eso, porque esto ejemplificaba que la madre tenía que estar ahí, pero no verse, y la compostura que guardara el niño era el buen cuidado que daba la madre, ¿no? Entonces la madre está ahí para calmar y para que el niño aguante todo el tiempo que duraban las fotos en aquella época, que ya sabéis que tenían que quemar las bombillas, patatín, patatán y todo esto, ¿no? Ya ves. Entonces, sí, bastante interesante. Todo esto se explica muy bien en el prólogo que hace la editorial antes. Y bueno, también comentan que algunos de estos relatos, además, una de las cosas importantes a tener en cuenta es también, ¿no? Las granjas de bebés, ¿no? Entonces, esta imagen de madres, de malas madres y de esta otra cara de la moneda que había. Para los que no lo sepan, las granjas de bebé son lugares donde, ya sea prostituta o mujeres adineradas que no querían llevar a su hijo a la sociedad, dejaban los hijos en estas casas que eran regentadas por mujeres o por una mujer normalmente, y que lo que hacían es que el Estado le pagaba un dinero por cada niño que tuviera en la casa. Entonces, muchas veces las madres postizas, ¿no? Las que regentaban estas casas, lo que hacían era matar a los niños. Le daban una manutención por niño recibido y una manutención por hijo adoptado. Pero muchas asesinas conocidas lo que hacían es que, bueno, pasaban de la manutención por hijo que le dieran, ¿no? A una pareja. Ellas simplemente los mataban y se quedaban con ese dinero que le daba el Estado por haber recogido los niños. O sea, bastante jodido, bastante creepy todo, sí. Y nada ficticio, todo real. Bueno, se habla un poco de... Interesante, sí, un muy apunte interesante. histórico muy interesante, la verdad. Sí, muy interesante. A mí la verdad es que este tema me gusta mucho. También hablamos una vez de la antología, ¿no? De Amparo Montejano, que también se basa bastante
en esto, ¿no? Lo que es el abuso del niño y esa otra figura de oscuridad de lo que es la educación en general, no solamente en ese caso de las madres, sino lo que es la mala educación en esa antología. Y este relato en sí a mí me recordó también en cierta parte aquel relato que hablamos, creo que fue el segundo relato de Ariadna Castellarnau, que va sobre el pueblo aquel y todo eso. Sí, lo recuerdo. Entonces me recordó también en cómo está escrito un poco aquel relato, aunque la historia en sí, aunque también va de educación, porque al fin y al cabo va de educación y de familia, es diferente, ¿no? Como ahora veremos. Tiene un toque, ¿verdad? Tiene un toque de terror rural y de secta, o sea, como de... Sí. Que coincide con el de Ariadna Castellarnau, tienes razón. Sí, exacto. Sí. Bueno, apunte sobre Bacid, pues no sé si Víctor, como siempre, querrá sacar sus banners, pero Bueno, tú habla, decir yo lo voy poniendo. poco. Es escritora y crítica cultural, especialista además en videojuegos, ha publicado muchos artículos de videojuegos en revistas y tiene un Patreon al que podéis también colaborar, donde tiene muchos artículos también sobre videojuegos. Sacó en 2021 con Amor de Madre, la editorial Amor de Madre, Tras esa montaña está la orilla, y tiene también, ha colaborado también en varias antologías de relatos. Bien. Sí, yo ese detalle no lo tenía, pero bueno, sí que había participado en Cuadernos de Medusa del volumen 1. Y bueno, pero vamos, a mí me sorprendió sobre todo que era especializada en el mundo de los videojuegos. Y la verdad es que este relato no se parece en nada a lo que es la narrativa de un videojuego, ¿no? Pero bueno, no tiene por qué. La polivalencia. Efectivamente. Así que nada, muy bien, muy bien. ¿Comentarios? Por mi parte, no. No, por mi parte yo creo que podemos empezar. Bueno, no sé si lo he dicho antes, pero el relato se llama La Hacienda, repito, de Bacid, publicado en marzo de 2023 en la antología Madres Oscuras por Horror Vacui. Y bueno, empezamos. Y antes de empezar o empezando, me gustaría justamente empezar, lo he dicho 3 veces, a propósito, con la primera línea. Con la primera línea porque creo que es revelador, ya nos anuncia un poco sobre el relato, pero sin anunciarnos tampoco demasiado. Las muchachas celebraban el trazado del primer surco en la huerta, en la que Estrella se abrió la garganta con una hoz. Esto, para los que nos escuchan y también les gusta escribir, es una buena forma de empezar un relato, desde mi punto de vista. Es una forma en la que ya va a enganchar directamente al lector con la primera frase, ¿no? Esto ya dice a ver qué va a pasar. Sobre todo porque se habla de una celebración y se relaciona con un aparente suicidio. Exacto. Y te da mucha información, además. Las palabras están muy bien escogidas porque te habla de huerta, te habla, ¿no? O sea, ya te está metiendo en un entorno rural. Exacto. Es muy, muy acertado. Sí, aparte que habla de un acto de uno de los actos anuales de sacralización del suelo, y además entre risas y chillidos, que es algo como muy celebrado, ¿no? Que esta muerte, pues no hay detrás de esta muerte pena ni tristeza, sino que es algo casi que de orgullo, o al menos eso es lo que se entrevé en este primer párrafo. Bueno, sí, incluso en la primera parte. Ahora, si queréis, lo que vamos a hacer, bueno, en cuanto a la forma, el relato en sí está dividido en 5 partes y, bueno, pues yo creo que es en las 5 partes en las que podemos hablar, ¿no? A dividirlo por estas partes. Y justamente no solamente, como decía, el primer párrafo, sino todo lo que es esta primera parte está dedicada a esta celebración. Te está comentando, no te habla de la historia en sí, sino nos está ambientando dónde se va a desarrollar los hechos. Entonces, pues eso, parece que hay una festividad ligada a la tierra, justamente ya esto de que dice, ¿no? De trazar los surcos y todo esto, pues para la siembra y para remover la tierra. Y algo que me gusta a mí mucho, bueno, aparte de que una frase también muy importante al final de este párrafo es una tierra todavía perfumada con la sangre de Estrellita, o sea, la sangre de este personaje va a regar el suelo justamente, que eso será importante. Y algo que me gusta mucho, pues, y os leo algunas frases
es el concepto de aquelarre que se va a perfilar en esta celebración. Que a mí, claro, me gusta mucho porque es algo que la literatura da muchísimo juego. Finalmente encendieron la lumbre y las mujeres se arremolinaron lentamente a su alrededor. Algunas se frotaban los dientes con tallos de trigo rubio y otras llenaban sus pulmones de aire para soltarlo inmediatamente después, con fuerza, como si les quemara por dentro, siguiendo el ritmo de las lenguas de fuego y compitiendo con ellas en arrogancia. ¿No? Vemos estas mujeres que se están reuniendo alrededor del fuego y que se quitan la ropa, la tiran al fuego y harán, bueno, pues claro, fuego más mujeres desnudas, es que es un aquelarre, ¿no? Aquelarre. Aunque no digas la palabra, ya está clarísimo, ¿no? Totalmente. Es que yo tuve la misma impresión en esa primera parte, ¿no? Que además, como tú dices, es una primera parte en la que solo se nos ubica, no se nos explica nada, o sea, de repente, in media res, no sabemos nada del contexto, pero claro, un grupo de mujeres celebrando, desacreditando la tierra, se quitan la ropa y bailan, es un aquelarre. Claro. Obvio. Lo único que es a la luz del sol, creo, porque no dice nada de que sea de noche. Sí, a la luz del sol. Sí. Pero esto también es guay, ¿no? Porque da un plus. Es un poco Midsommar en ese sentido. Sí, exactamente. Sí, tal cual. Que a mí me gustó mucho en este apartado, en esta primera parte, ¿no? El modo en que describe la autora, pues ese momento en el cual se desprenden de la ropa. Y porque es muy poético, a mi parecer es muy poético, muy, no sé, muy revelador y creo que es bonito. Yo creo, si me permitís que lo lea, claro. Además es cortito, dice: la piel descansó al fin, desplegándose, cayendo hacia afuera y hacia adentro, libre de costuras y miradas. Una humanidad prohibida se abría paso y florecía como un rosario de bulbos de carne, impaciente y hambrienta de sol y de noche, de ser expuesta sin ser mirada. Carne de la carne, desprovista de civilización, magnífica y completa. O sea, este párrafo habla aquí de la liberación de una manera que me parece bellísimo. Sí, además de la liberación y como es importante cuando dice, ¿no? Desprovisto de civilización, ¿no? Porque de verdad nos están poniendo en este contexto rural el que no importa todo lo que nos podría importar a nosotros hoy en día, ¿no? Que estamos aquí grabando un podcast, ¿no? Es justamente del otro lado de la moneda, ¿no? Completamente el opuesto a lo que vivimos hoy en día. La importancia es la tierra, regar la tierra y celebrar, ¿no? Y desprenderse. Bueno, como yo pienso quizás, pues eso, ese rito que se lleva a cabo, ya sea Noche de San Juan, ¿no? O en el que dejamos el año de cosecha, ¿no? Detrás y hacemos este cambio, ya sea en el solsticio como de invierno, como en el solsticio de primavera o de otoño, ¿no? Hay este cambio de estacionalidad y de ahí también lo de desprenderse de la ropa y liberar la piel, ¿no? Y la carne. ¿Algún comentario más? Sí. No, nada, que de aquí tenemos un corte directamente a otra situación en la que el punto de vista se centra en un personaje que se llama Candela. Candela, justamente, hablamos de fuego, ¿no? Todo el tiempo casi. Exacto. Entonces pasamos a esta segunda parte en la que simplemente, pues bueno, yo lo llamaría Candela se muda, ¿no? Está este personaje que va a ser la protagonista, que se llama Candela, y no sabemos bien por qué, pero ha llegado a este lugar que se ha denominado como un centro de inserción social. Es curioso porque yo no tenía imaginado los centros de inserción social de esta forma, ¿no? Pero sí, ella llega ahí y es un centro de inserción social no mixto, o sea, solo hay mujeres, por algún motivo han internado a esta chica ahí y bueno, esta segunda parte poco más. También destacar lo poético que son algunas frases, que es a mí lo que más me atrae casi, aparte de la historia y todo, de cómo está escrito, ¿no? Algunas frases muy potentes, como simplemente dejaron atrás la ciudad, esa tierra prometida tallada de verticalidad. Me parece como frases muy, muy guays y contrapone otra vez, ¿no? Lo que es lo rural y lo que es la ciudad. Sus mejores recuerdos permanecían en lapsos vacíos que conformaban el trayecto entre un sitio y otro, porque eran crisálidas de incertidumbre preñadas de un sinfín de posibilidades que bailaban en sus pensamientos, vidas posibles con ella existiendo, siendo alguien en algún lugar,
una candela en eterna proyección. Sí, dime. Sí. No, que justamente había seleccionado yo ese párrafo, pero porque claro. creo que describe muy bien el momento en el que alguien inicia una nueva vida, un nuevo proyecto de Exacto. vida, ¿no? Es que lo describe genial. Esto de por crisálidas de incertidumbre preñadas de un sinfín de posibilidades que bailaban en sus pensamientos, o sea, es que es exactamente eso. Lo que está claro, aunque no se nos dice, que esta mujer, o sea, a Candela le ha tenido que pasar algo chungo seguro, ¿no? No sabemos si ha sido ella, lo podremos intuir luego, o no la culpable, pero sabemos que algo ha pasado para que termine en un centro de inserción social. Y entonces, claro, este párrafo es creo que muy importante justamente por lo que tú decías, porque nos dice el antes y el después, es como una línea de ese cambio de vida, que se va, ¿no? Nueva gente, en un nuevo lugar y empezar de cero. Y mira, antes de que sigáis avanzando en el relato, sí que había una frase antes que yo la he señalado porque también me ha parecido también muy guay. Y es eso lo que tú dices, que el relato está muy cargado de este tipo de frases, así pues muy poéticas, muy bellas. Es que no sé si llamarlo preciosismo oscuro o qué, pero vamos, que es muy, no sé, tiene ese aroma de poético, oscuro, gótico. Y ese... ¿Eh? ¿Qué frase? ¿A cuál te Sí, refieres? mira, es una que dice, Candela sabía que la señora Roser mentía. Y aquí viene la frase, porque cuando mentía se le arrugaba la voz como en pliegues de tonalidades irregulares. A mí el darle forma, darle imagen a algo tan intangible como la voz, pues me parece brutal. Aquí, tal cual como lo ha manifestado Eva Cid, me parece maravilloso. Sí, Claro, hay muchísimas metáforas. Sí, muchísimas. Muy El chulas. relato, básicamente, vamos, salta de una metáfora, de una imagen a otra, y creo que eso, vamos, conforma un relato bastante bonito de leer, al margen de lo que se esté expresando o de la historia en sí. Claro, es que es muy sensorial el hacerlo así, porque a ver, si tú dices que cuando mentía la voz se le quebraba, por ejemplo, eso es muy cliché, ¿no? Pero es decir, que se le arrugaba en pliegue de tonalidades irregulares, uno parece que puede verlo. Y se hace sensorial, precisamente gracias a la metáfora. Claro, y se hace completamente como vas a ver la voz, ¿no? Y la tonalidad nos lleva justamente a algo que no podemos experimentar solo o en lo que no pensaríamos en ningún caso. Claro. Así que sí, muy buen uso de figuras retóricas. Y bueno, y a mí también me ha gustado, bueno, pues también otra metáfora que hay, que es Candela abrió la verja y el quejido de los goznes resonó como un animal asustado, ¿no? No sé, son esos pequeños detalles que además que son metáforas que van bien con el género que estamos leyendo, ¿no? Que es un género de terror, entonces son imágenes bastante potentes en cuanto a eso, ¿no? Al terror, al miedo o al ambiente ese gótico y oscuro. Claro. Bueno, digamos que... digo que para continuar un poco con la historia, tenemos la primera escena, que es la del baile, el aquelarre que nos ha abierto el relato, y luego tenemos a Candelaria que está llegando a un sitio, que es este sitio de inserción social, y es ahí cuando Exacto, vamos a la tercera parte, que es la más larga, y digamos, como hemos dicho, son 5 partes, pues tiene 2 partes, la parte central, que es esta, que es la más larga, y otras 2 partes más. Y en esta parte lo que hacemos es un poco experimentar cómo va a ser la vida o cómo se perfila la vida de Candela en este lugar. Entonces empiezan a presentarnos a las diferentes, ellos llaman hermanas. A mí me hizo pensar por un momento justamente en un convento de clausura. Y fijaos que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Pero bueno, este concepto de hermanas, de mujeres encerradas en un lugar, ¿no? De compartir las tareas. Y bueno, pues eso nos va explicando un poco lo que ella opina de cada una, o no, si no todas, de algunas de las mujeres que conforman
esta casa. Y comenta también que ella pensaba, ¿no?, que además la variedad de las edades entre las mujeres es muy amplia. Creo que la más pequeña tenía como 14 años y la mayor pues ni siquiera se sabía la edad que podría tener. Creo que eran como 20 o 21 mujeres, 22. Lo tenía 22. por aquí apuntado, 22. Esto es importante. Que además lo menciona diciendo como que al parecer Estrella, que es la que se lo dice, había remarcado eso con cierta importancia, el hecho de que fueran 22. Sí, tiene Exacto. sentido. Tiene sentido porque 21 es un número mágico, 2 más 1 es 3, 3 por 7 21, entonces es un número que resuena mágicamente. 22 también podría serlo, pero 22 ya ahí sobra uno. Bueno, pero es que sobra uno. Sí. Y de hecho la frase es: somos 20 hermanas, contigo 21, 22 si contamos con madre. Y ahí, y bueno, en un par de frases antes se nos mete por primera vez el concepto de esta persona que no se ve, que dice: estás en tu casa, así que siéntete libre de andar por donde quieras y hacer lo que quieras, excepto bajar al sótano. Ahí es donde vive madre. Ya no se nos mete en esta imagen de que algo va a pasar y que hay alguien ahí encerrado que no sabemos quién es y veremos a ver, ¿no? Y a mí me recuerda, siempre que hablamos de un sótano o de prohibición de entrar en algún lugar, me recuerda Barba Azul, sí o sí. Bueno, los cuentos populares a mí me gustan mucho, así que siempre pienso en esto. Y de verdad que en este punto yo pensé que iba a tirar por otro lado el tema. Porque ya me despistó con lo de Barba Azul. Dije, la curiosidad que te va a poder, chiquilla, pero no. Ya es verdad que no juega tanto esa baza, pero sí que es verdad que la prohibición es una cosa que cada vez que aparece en un cuento te remite a lo que tú dices, cuentos populares, ¿no? Sobre todo porque tú sabes que cuando hay una prohibición alguien la va a romper. Normalmente. Claro. Sí, eso es así. Entonces... Sí, puede que hayas jugado un poco al despiste o hayas sentado aquí el presente el elefante rosa. Te pone ahí, pues eso, el elefante rosa típico, no lo mires o no veas el elefante rosa y lo ves en todas partes. Entonces, el relato ya no continúa con la misma calma con la que estaba avanzando, porque ya te sitúa o te pone ese punto de inquietud. Un elemento perturbador, exactamente. Claro, un elemento perturbador al que sin querer, pues de vez en cuando tienes que mirar mientras estás leyendo el relato pensando en qué momento volverá ese sótano, volverá a aparecer la madre. Exactamente. Entonces, pues la verdad es que creo que se nos pone este elemento justo en el ecuador del relato, más o menos a la mitad de la tercera parte, de estas 5 partes que decíamos, y también se nos va a explicar un poco cómo es este lugar en el que vive, y también me parece, bueno, pues es un lugar que está descrito de una forma en la que realmente no consigues visualizar cómo es el lugar, ¿no? Es un lugar un poco como laberíntico y fantástico, digamos. De hecho, ella dice que la casa tenía una estructura extraña, con distribución que parecía obedecer un crecimiento espontáneo y progresivo. Más adelante lo comparará con un árbol. Nuevos tramos de escaleras emergían desde los rincones más improbables y a su vez conducían a nuevas redes de corredores y habitáculos. La hacienda parecía un árbol abombado, con su ramaje interior de piedra y metal. Una casa colmena. Y esto es muy importante, este concepto de casa colmena también en el relato. Sí, ¿Algo que decir? Sí, no, y este símil con el árbol tiene una importancia bastante, de peso, porque luego se va a ir viendo, pues, ¿por qué? ¿Por qué se lo compara con un árbol? ¿Qué significado tiene con el resto del relato? Con la gente que vive en esa casa y más concretamente con la madre. Aún así, hay cositas que se quedan un poco veladas, pero eso ya lo veremos más adelante. Exactamente. Yo quiero solamente destacar de esta tercera parte un par de cosas más, como otra metáfora, otro símbolo que me parece muy bonito también, que dice: también le gustaba a la hermana Elena, la manera en que su voz se mullía como cuando pisas una alfombra o una moqueta, ¿no? Son estas cosas que dices, joder, ojalá se me ocurriera a mí cuando escribo, ¿no? Es como muy potente y muy bonito. Y otra vez, pues juega con ese doble sonido, ¿no? Con imaginar, ver y oír a la vez, ¿no? Que es muy esto que hablamos antes de las sensaciones es muy potente. Y bueno, y ahora casi como al final de esta tercera parte,
se dejará entrever, una vez que ya ha presentado a las mujeres que rodean la casa y a la casa en sí y a ese elemento perturbador que será madre, se deja entrever un poco ya por primera vez la personalidad de Candela, de esta protagonista. Y leo otra frase, porque no lo puedo explicar mejor que leyendo esta frase. Pensaba, está Candela hablando con Estrella, ¿vale? La que... Pensaba que te lo ibas a notar. No, está hablando con Estrella, la que se menciona en la primera frase que leímos, ¿no? Al principio del relato. Y entonces ahora está hablando de Estrella. Pensaba en su carne tirante bajo el vestido, en sus manos huesudas y bonitas. Pensaba en que ojalá pudiera olerla, rasgarle la piel a tiras y luego comérselas. Sí. Vale, espera. Perdona. ¿Vas a seguir leyendo? Todavía no, he hecho un punto aquí, parón. Vale, espera. Es que, claro, justamente has seleccionado un fragmento, pero yo he seleccionado un poquito antes por algo. Porque en realidad ese párrafo dice, le gustaba Estrella, le gustaba mucho Estrellita. Por las noches recordaba cómo la había mirado el día que se conocieron, así de arriba abajo y con la cabeza ladeada, el cabello resbalándose por sus hombros, y entonces le subía un calor en oleadas desde el estómago hasta la garganta. Luego dice, pensaba en su carne tirante bajo el vestido, en sus manos huesudas y bonitas. Pensaba en que ojalá pudiera olerla, rasgarle la piel a tiras y luego comérsela. Es que aquí estamos jugando a la confusión. Tal cual. Pero yo pienso en dos cosas. A ver. Por un lado, pienso en Caperucita Roja otra vez, no sé por qué, pero hay muchas partes de este cuento que me remiten a cuentos populares, porque desde el punto de vista en el que Caperucita Roja y el lobo son la misma persona, ¿no? Y realmente el lobo no es más que la adultez, ¿no? O la perversión de la niña que es infantil y se la come el lobo porque tiene que pasar de fase, ¿no? En este caso a mí me recordó a eso. Y me recordó también, aunque es una imagen muy pervertida y muy ¿no? Se la quiere comer, joder. Es algo que, bueno, cuando queremos mucho a alguien, o sea, yo cuando tenía a mi hermana pequeña, que era muy pequeñita, no sé, tendría 2 años así, tenían los mofletes y yo le pegaba bocado en los mofletes porque era tan bonita, ¿no? Que a mí mi impulso era hacerle así, ¿no? Entonces, es una imagen fea, parece, pero me parece bonita también. No sé, estaré un poco loca, chicos. Es que yo he tenido esa impresión. A mí la impresión era como de le gustaba tanto que se la comía. Exacto. Entonces, es que esto es importante. Porque yo al leer esto, bueno, no sé si tanto como una visión de hermana a hermana, ¿no? Como de amor, o más una cuestión Gráfica. sí, bueno, exacto. O sea, más una cuestión de que le gustaba sensual o sexualmente, Sexualmente. ¿no? Pero claro, a mí lo que me transmitía este párrafo era un deseo o una creencia, ¿no? Hacia el personaje de Estrella. Y ahí Por eso me recordó a mí justamente, ¿no? A Caperucita Roja, ¿no? Porque al fin y al cabo es ese, el deseo, el rojo de la sangre, ¿no? Hay como muchos elementos ahí, la voracidad del lobo, ¿no? Y también es bastante sexual todo el relato en sí, todo el cuento en sí, ¿no? Por eso me llevaba. Víctor. No, yo quería decir que sí, que es un poco esa frase desde el momento en que ha leído él, que es como que se anticipa muy erótica, pero como que al final ese erotismo se convierte en pornografía cárnica, ¿no? O sea, no sé, deriva mucho así rozando el body horror, quizá, al trastocar de una imagen bonita o, como digo, erótica, en algo más salvaje. Yo es que no fui tan mal pensado. O sea, a ver, quiero decir, no me lo llevé a la agresividad ni a la violencia. A mí me parecía simplemente que le gusta, de verdad. Que la cogía en un rincón y, ¿sabes? Sí, claro, pasa que tú, Víctor, no dirías te rasgaría la piel a tiras, pero... No, pero es que yo lo he visto que bueno, que como que se viene muy arriba. Que se viene muy arriba y deja salir, ¿no? En un momento de efusividad, de euforia sexual, como que empieza a más hasta que se le va de las manos, mentalmente.
Ujú. No sé. Y entonces yo creo que aquí deja también entrever un poco cierto sadismo que hasta este momento estaba contenido. Pero que Estrellita... Es lo que, claro, hasta ahora no se habla de la personalidad de Estrellita. Estrellita no, perdón, de Candela. Candela. Candela lo único que hace es describir el entorno, su relación con las hermanas. Y es a partir de este momento en el que empieza, ¿no?, a dejarse ver un poco cuáles son sus pensamientos. Claro. Sí, Sí. hay que tener en cuenta que luego, igual esto lo iba a leer luego más tarde Eric o tú, Chris, pero luego hay una cosa que refuerza lo que yo estoy diciendo. Pero bueno, pues seguimos adelante. Sí, Víctor. Sí, yo lo que te quiero decir es que en una primera lectura, por lo menos yo, cuando leí esto, yo no pensé más allá, sinceramente. A mí no me hizo sospechar. Esto es algo que cuando he terminado el relato, he vuelto aquí y he dicho, amiga. Claro. Pero cuando lo he terminado... Pero una cosa no quita la otra. Claro, obvio. No, para nada. Pues sí, no. Porque Bueno. ella misma es como nosotros. En esta parte de la historia, ella no conoce el final tampoco. Claro. Ella no sabe nada más. Entonces el sentimiento que tiene, sí, llámalo un poco quizás pervertido, no lo sé, porque no sabemos su pasado. Entonces la forma de pensar quizás es un poco más brusca que a lo mejor cualquier otra persona, o las palabras utilizadas, pero al fin y al cabo es un sentimiento que parece positivo. Porque más adelante, en este tercer párrafo, también ella dice: durante toda la vida, todos los pensamientos a los que había conseguido poner nombre, color y textura habían sido negativos, fogonazos cargados de vergüenza y desprecio hacia sí misma. Y eso es el pasado. Una procesión de ideas crueles y dañinas que se arrastraban por su cerebro, dejándolo impregnado con un reguero pegajoso de culpabilidad. En cambio, allí en la hacienda, el único proceso interno que alcanzaba a identificar para una placentera y refrescante ausencia de todas las cosas, era una placentera y refrescante ausencia de todas las cosas. Se sentía liviana, caminaba con ligereza, incluso su cabeza parecía funcionar mejor. Sus pensamientos ya no se hacían la zancadilla unos a otros, sino que caminaban juntos en la misma dirección, al compás. Por primera vez experimentó algo parecido a la tranquilidad y el arraigo. O sea, sí podemos decir que es un sentimiento positivo en lo que ella siente, ¿no? Ella sería quien fuera antes, pero desde que está aquí y todo lo que nos ha contado le parece guay, por decirlo fácil, ¿no? A ella se le atropellaban los pensamientos, seguramente tendría algún tipo de problema psicológico, y parece que la calma del campo, el entorno de estas mujeres, incluso la belleza de algunas de ellas, la sirven para calmarse, ¿no? Y para poner... Víctor, pues mira, venga. yo aquí discrepo en el sentido de que yo, precisamente, este párrafo que acabas de leer me sirve como, a mí me ha transmitido el refuerzo de que tiene un sentimiento ella, o una forma de pensar criticada o negativa socialmente, o juzgada socialmente. Por eso va de orfanato en orfanato. Y luego siempre se le ha dicho que aquello que ella piensa, que ella hace, que ella percibe, es negativo. Y entonces por eso ella siente esa culpabilidad. Y ella, le han dicho que sus ideas son crueles y dañinas. Y yo creo que eso le ha hecho a ella que tenga vergüenza y desprecio por sí misma. Entonces, hay aquí pues algo que es muy propio en los niños, ¿no? Cuando se les reprime o se les juzga o se les dice lo que está mal, pues tiende a crear esos sentimientos de culpabilidad. Entonces, yo creo que lo de arrancarle la piel a tira y luego comérsela, que es algo más literal, teniendo en cuenta sobre todo cuando se dice en este párrafo que pues ella tenía vergüenza y desprecio hacia sí misma y ideas, pues eso, crueles y dañinas. Entonces yo creo que un poco refuerza, pues eso, que hasta ahora todo eso había sido juzgado y criticado, pero que ahora se siente libre por alguna razón que todavía no se dilucida, pero que se va a dilucidar o se va a exponer a continuación. Yo creo. Pero una cosa no quita la otra. No, claro que no. Lo que está claro es que la autora juega con las expectativas y con lo que nos hace entender sobre el personaje. Y para mí tiene sentido que este personaje haya tenido ideas crueles y dañinas, o que piense eso de sus propias ideas, porque es una chica que ha estado pasando como de casa en acogida, o que sabemos que ha tenido problemas en el pasado. Podemos pensar que viene de una familia desestructurada. Y ese tipo de personas se sienten culpables, aun cuando muchas veces no son víctimas más que victimarios.
Entonces, yo lo entendía por ahí. Es verdad que tú, yo sé que Víctor se Yo tengo una agarra mente un sucia. clavo en cuanto puede y dice, esto creo que significa esto. Y Claro, esta yo vez, tengo una mente oscura, una mente sucia. estamos haciendo spoiler sobre el spoiler, pero esta vez has acertado. Sí. Obviamente. Pero lo que quiero decir es que una cosa no quita la otra. O sea, yo no estoy juzgando los actos de ella. Lo que estoy diciendo es que ella se culpaba en el pasado y ahora por primera vez se siente tranquila. Pasa de unos sentimientos de culpabilidad, ¿no? Como decía, a unos sentimientos de tranquilidad. Claro. Y yo creo que eso se debe básicamente a que aquí, desde el momento en que ha pisado la casa, nadie le ha dicho lo que tiene que hacer. O sea, no ha sufrido ninguna presión, ningún prejuicio, ningún maltrato de ningún tipo. Nadie la mira mal, nadie la señala, nadie la juzga. Sí, es eso. La han hecho sentir parte de la comunidad. Es que, claro. Como lo que decíamos antes, ¿no? Ella, aquel punto, ¿no? que leíamos en el que hay lo de la crisálida, ¿no? Es un momento, llega a un lugar nuevo y nadie la conoce. Entonces, ¿cómo la van a juzgar si nadie sabe quién es? Claro. Que eso es lo positivo también de un lugar así, digamos, sin más, ¿no? Sin todo lo que venga después. Hasta aquí. Adelante, Nos metemos en la cuarta parte. La cuarta parte, yo la he llamado, haciendo un gran spoiler, Madre tiene hambre. Porque a veces me gusta poner títulos a los trozos de los relatos que no tienen título. Y es una parte muy cortita, como decíamos, la tercera parte es la más larga. ¿Y qué pasa en esta cuarta parte? Pues simplemente empieza a haber como un ruido muy fuerte, un temblor, y un ruido, ¿cómo lo describe? Algo metálico, como un bramido. Es muy chulo como lo describe, como si arrancaran de cuajo las raíces a un árbol de bronce. Exactamente, o sea, es como metálico, ¿no? Es como... Exacto. Un sonido muy fuerte. Sí. Y cuando en realidad, ¿cómo es? Nunca había entendido por qué en las películas, esto me gusta mucho, por eso lo voy a leer. Nunca había entendido por qué en las películas y en los libros el miedo se asimilaba al frío, a quedarse paralizado, cuando en realidad el miedo inducía calor. El miedo es tu cerebro mandando una serie de señales para que tu cuerpo se active, la sangre se calienta y todos tus sentidos se agudicen. Esto es otra vez más para mí no solamente una frase muy bonita y que juega muy bien justamente con lo que es el género, ¿no? Porque claro, nos está hablando ya justamente, nos hace pensar todas esas películas, cuentos, historias en las que de repente se hiela la pieza, ¿no? Y algo, ¿no? Va a pasar. Nos pone todo lo contrario, y hacer todo lo contrario, para mí, desde mi punto de vista, significa justamente que el miedo a ella la mueve, ¿no? Que hay como ¿no? Otra vez nos da una característica, una forma de ser, nos da más detalles sobre Candela y nos dice justamente que ella no reacciona como se espera que se reaccione, aunque sí que tiene miedo, ¿no? Pero le induce otras sensaciones diferentes. Sí, no, de hecho, a ver, eso, o sea, el miedo o te paraliza o te activa, es que depende de... ¿Te prepara para la huida o te inmoviliza? Si eso... Exacto. Y bueno, poco más. Está este ruido y este pequeño fragmento de cuarta parte, que son 3 párrafos, termina simplemente con ella debajo de las sábanas, que sí es un sentimiento, ¿no? Bastante, todo lo que es la literatura de terror, bastante usual, que a ver qué nos van a tapar las sábanas si viene un monstruo o algo a comernos, pero todos nos metemos debajo de las sábanas sin importar la edad, ¿eh? Pero hay una conversación, ¿no? Que igual sería bueno que la... Sí. ¿Dale? No, hay una conversación en la que ella oye ese ruido, se despierta, baja o se desliza de puntillas hasta el origen del ruido y se encuentra a 2 hermanas, que en este caso no sé quiénes son, pero bueno, están hablando. Y sí, una de dice... ellas es Elena. Vale, y una de ellas dice, parece que este año hay que adelantar el parto. Madre necesita un brazo nuevo ya, o la casa se nos vendrá encima. Aquí hay una intriga de la leche, porque ¿a qué se refieren, no? ¿Qué es eso de necesita un brazo nuevo? ¿Adelantar el parto de quién? ¿Cómo que la casa se vendrá encima? Muchas preguntas de repente. Y la otra responde, ¿tú crees que Candelaria está ya preparada? Aún no le ha dado tiempo a hacerse del todo a la tierra. Y esto la implica directamente. Y por eso se carga más, ¿no? Y se va a la cama. Y por eso se va corriendo a la cama y se tapa con la sábana.
Exactamente, esta es la segunda vez que nos van a hablar de este sujeto o esta cosa o este it, ¿no? Que es madre y que justamente, ¿no? Como decíamos antes, estamos hablando de madres oscuras, estamos hablando de todo esto de la educación, la mala educación, problemas y los abusos. Y es la segunda vez que se nos habla de este ser, de madre. Aquí también hay una referencia al árbol. Yo entiendo que ese brazo, cuando habla del brazo, se habla de una ramificación. Exacto. ¿No? Yo lo que no quiero soltar ahora mismo, que recuerden los que escuchan, es el árbol, la ramificación, el aquelarre, la madre y la casa colmena. ¿Vale? Esos son, para mí, los elementos más importantes en cuanto a la trama del relato compete, ¿no? Y luego explicaré por qué, mis teorías. Vale. Y entonces, entramos en la última parte porque es un relato bastante corto, a pesar de que nosotros siempre nos enrollamos. Mientras más corto es el relato, más nos enrollamos. Ya ves. Entonces, hace un momento decía que a la cuarta parte yo la llamaría Madre tiene hambre. Y a la quinta parte yo la llamaría, haciendo también un gran spoiler, pero de esto va la cosa, pero a mí no me comerá, ¿no? Efectivamente. Y entonces, ¿por qué? En esta tercera parte ya se nos, ¿no? Como que se olvida lo que ha pasado y se nos pone en otro contexto que justamente es el mismo que al principio del relato. Volvemos atrás, volvemos a ese campo, volvemos a esa celebración y estamos con Candela y con Estrellita. Y no sé si decir directamente lo que pasa allá, chicos, ¿me lo permitís o qué? Sí, ¿quieres decir lo que pasa? Pero hombre, al final o porque... No, al final para el final, pero joder, es que ya se sabe lo que va a pasar. Bueno, vale, de acuerdo. Si hace falta, luego añadimos algo. Vale, pues están Candela y Estrella en el campo. Candela dice que si quiere dar un paseíto con ella por ahí por el campo. Y bueno, están ahí hablando también, vuelven a hablar de la madre. ¿Madre va a dar a luz? Sí, algo así. Madre es el sustento de esta casa, las raíces de todo lo que da esta tierra, pero hay que regarla con algo más que agua. Vale, vamos a pararnos, por favor. Es que no quiero correr con esto, porque es que me parece muy interesante todo lo que pasa aquí. Sí. Para mí aquí, el hablar así de madre, no sabemos ni siquiera qué es madre exactamente, pero parece como una figura mística, casi. Porque es la proveedora, pero casi en un sentido como si adoraran a un dios o como si fuera eso, una figura más fantástica que real. Por este tipo de conversaciones, ¿no? Madre es el sustento, las raíces de todo lo que da esta tierra. No sé, me parece muy sugerente y me parece que sitúa a la madre de esa manera, como algo no real, como un personaje no real, digamos. Sí, también hay un párrafo ahí, una frase más bien, que se dice al principio, que ya nos anticipa pues todo lo que va a venir después, que es que trabajar la tierra requiere de ciertos sacrificios. Es algo que siempre se ha dicho, no de forma convencional, pero aquí adquiere un nuevo significado. Aquí es literal. Sí, entre regar con algo más y el sacrificio, a saber cómo acaba esto, ¿no? Bueno, y el hecho de que ya sabemos cómo empezó. Claro, porque sabemos que alguien va a morir. O sea, crónica de una muerte anunciada. Sí, exacto. Sabemos que Estrellita va a morir. El campo, Estrellita, una hoz, ¿no? Como en el Cluedo. Exacto. Sí. Pues bueno, seguimos, se van a dar un paseo, hablan si les gusta esto, que al día siguiente se va a celebrar la celebración justamente de la que hablamos al principio del relato. Y bueno, no sé si quieres, antes de que siga un poco más adelante, porque me estás diciendo que querías decir muchas cosas. No, bueno, quería señalar eso y luego quería señalar que aquí se da, claro, bueno, mi experiencia como lector. Candela ya está advertida. Pero cuando le propone, porque aquí le propone a Estrella dar una vuelta por el campo, ¿no? Después de tener esta conversación sobre los sacrificios y tal. Y claro, cuando le propone lo de dar una vuelta por el campo, que además lo describe diciendo una idea viscosa asomó la cabecita por la parte posterior de su cerebro y empezó a restar
le gustaba Estrella, pero le gustaba mucho más vivir en la hacienda. Aquí va a haber, obviamente va a pasar una cosa. Va a haber a la tema. otra, ¿no? Sí, pero claro, casi parece como cuando como en la adolescencia le decías a alguien, ¿te das una vuelta conmigo, no? Que en realidad Pelando la pava. efectivamente, para pelar la pava, ¿no? Para que pase lo que tiene que pasar. La autora aquí quiere dar esa impresión. O sea, esto se ve que está esa intención, esa doble intención, ¿no? De alejémonos porque igual pasa algo romántico y aquí te la dejo. Y de hecho, a mitad del camino, Candela se acercó un poco a Estrella para agarrarla de la mano. Su mano suave y bonita, de huesos prominentes. ¿No? O sea, es como un gestito ahí de eso. De, ay, esta es ahora mi casa, Estrella. ¿No? Dice. Pensando, todos estos son los pensamientos. Lo siento, pero de aquí no me voy. Y esto es muy importante, lo que decíamos, por eso el título que le puse a esta parte. Este es mi sitio, lo sé, puedo sentirlo en mi interior. Donde antes no había nada, ahora noto una raíz que crece deprisa y fija mis pies en el suelo. ¿Vale? Entonces, no quiere irse, le gusta a la chica, pero va a pasar algo. Y voy a leer la última parte. Vale. A no ser que queráis decir algo más. No, solamente aquí, antes de que lo leas, no voy a decir nada, solamente que aquí hay un cambio de narrativa, que en este último párrafo ese pasado en tercera persona se mezcla con un pensamiento intrusivo en primera. Y creo que eso es interesante porque hasta ahora pues se ha narrado de una manera y aquí como que de una cambio manera de foco. Sí, desbordante, ¿no? Y así en plena fusividad pues se mezclan pensamientos con la narrativa, o sea, con la narración. Claro, dice algo así como me habría gustado que fuese de otra manera, ¿no? Varias frases en primera persona. Me ha costado mucho tiempo encontrar un hogar, etcétera, etcétera. Pero no puedo hacer otra cosa. No queda apenas tiempo. Tú misma me lo has dicho. Candela miró la piel tirante del cuello de Estrellita. Una piel viva y espléndida. Lo siento mucho, Estrella. Pensaré en ti todas las noches, te lo prometo. Por debajo de las telas de saco viejas asomaban los mangos de madera desgastada de algunos aperos. Este año serás tú. Y el año que viene será otra. No yo. También el siguiente. Y todos los que vengan después. Esta es mi casa ahora. Lo siento. Allí, junto a la horca, y una de las 3 palas, despuntaba el brillo obsceno del filo de una hoz. Perdóname, Estrella. Pues lo que decía Víctor, es muy bonito esa frase en primera persona, frase en tercera persona, ¿no? Ese cambio de narrador, ese vaivén, es muy bonito porque te hace imaginar, es como si hubiera un diálogo, ¿no? Consigo misma y realmente no es necesario, o sea, quizás algunos habrían dicho que la puntuación debería ser de otra forma, ¿no? Podría ser, ¿no? Quizás línea a línea. Pero a mí, así, el efecto que da me parece muy bonito. O sea, que se la carga, vamos. Si no os habéis enterado. Sí, en definitiva, obviamente, si alguien no se ha dado cuenta, se la carga. Yo, es que precisamente esta mañana estaba pensando, ¿no? Muchas veces para hacer literatura tenemos que pasarnos la gramática por debajo de la pata. O sea, has señalado esto, Víctor, ¿no? Que, como tú dices, todas las narraciones en tercera, en pasado, y aquí de repente se nos mete directamente, sin bajar a otro párrafo, la primera persona de ella. Si os digo yo que si esto lo ponéis con una línea de diálogo, no tiene efecto. No, claro. Qué tontería, porque no se entremezcla. No lo ves tan claro que no se entremezcla. Sí. Y luego, no funcionaría igual. A nivel de ritmo, a nivel de... No funcionaría igual. Sí. Fíjate. De aquí, como decíamos, vuelve al principio, pero justo al momento antes en que le pase lo que le pasa a Estrella. Y aquí no sé si es un poco una pequeña broma, ¿no? Porque en realidad, si os fijáis, al principio del relato dice que Estrella se abrió la garganta con una hoz. Esto es como el típico chiste, sí, lo típico de que se ha caído y se ha dado con el hacha. Sí, pero no es una broma. Es no, hombre. O sea,
Bueno, no sé, yo lo que entiendo aquí es que en realidad ella les va a decir al resto de hermanas que es que se ha sacrificado Estrella. Eso es lo que yo entiendo. Porque Claro. ella viene a decir, no, es que ni yo voy a ser ahora, ni voy a ser nunca. Vais a caer todas antes que yo. Entonces, Claro, a mí, por ejemplo, lo del chiste, pero sí que me llega a pensar, como que tiene mucho que ver, es a este pensamiento de las niñas, ¿no? O los niños, o incluso nosotros a veces los adultos. El jarrón no lo he roto, el jarrón se ha roto, ¿no? Y esto, bueno, gramaticalmente es así. Estrellita se ha caído y se ha roto y se ha cortado la garganta con una hoz. Es una forma, ¿no? De hablar, al fin y al cabo, y que también tienen mucho los niños, creo. No recuerdo si dice Sí. la edad que tiene la 16, chica 16. Candela. ella 16, tiene ¿no? 16, es que claro, Pero es es una un adolescente ya. poco, claro, no sé, A no ver, lo he hecho yo, ¿no? Es como esa forma de ya, escribirlo. yo ya te digo, lo entendía más porque daba la impresión como de que ya contaban con Candela como que iba a ser ella la que se iba a tener que sacrificar. Ujú, Y yo lo he entendido más como, bueno, ella se la carga, luego le dice a la hermana, ha pasado esto, se ha cortado el ujú. cuello, porque a lo mejor si ellas lo tienen asumido, que tienen que hacer un sacrificio, es como, bueno, pues nada, pues Candela, Estrella se ha ofrecido. Yo no estoy muy segura si No lo se sé. da por hecho Ya, que ella va a ser la víctima. Porque ya. dice, ¿tú crees que Candela está preparada ya? Aún no le ha dado tiempo a hacerse del todo a la Tierra. Ya. O sea, es que aquí si lo miramos desde el hacerse a la Tierra, desde el punto de vista de que se arraigue, o sea, que ame tanto a la Tierra y a la madre como para hacer algo por ella, si lo vemos desde este punto de vista, se espera que sea ella la perpetradora del crimen. Esa frase es un poco como ambigua. No sé muy bien si va a ser la víctima o si va a ser la que va a hacerlo. Ajá. No sé, a mí por lo menos me hace pensar eso, porque al fin y al cabo es la forma en la que trabajan ellas. Alguien va a tener que morir porque esa tierra se riega con sangre. Entonces, no creo que a ellas le importe mucho si lo ha hecho o no lo ha hecho, mientras que ¿no? Ni quién lo ha hecho. Mientras que haya una sangre que pague ¿no? el precio, Sí. es suficiente. Pero lo que está claro es que todas ellas saben lo que ocurre allí, menos Mm, ella, porque nadie se lo ha dicho. Ella lo ha escuchado en una conversación un poco de refilón. exacto. Entonces, bueno, por eso sospecho yo eso, pero no lo sé. Lo que sí está claro que juega el relato con que Candela es un personaje más turbio de lo que aparenta ser al principio y nos damos cuenta al final. Claro, pero además, lo que decía también un poco Víctor antes, es un personaje turbio y eso se ve porque, bueno, es un centro de inserción social, ¿vale? Entonces, algo ha tenido que pasar. Pero es que el lugar es turbio. Por eso a mí me recuerda también al relato de Ariadna Castelarnau. Lo que pasa es que he invertido, ¿no? En el relato de Ariadna, que hablamos de él en el segundo episodio conmigo de la primera temporada, el personaje llegaba y ella iba a hacer el sacrificio, pero no sabía nada. Y era un sacrificio para la tierra. En este aspecto, en este caso, toda la gente que va a entrar ahí es chunga. O sea, toda la gente que entra ahí tiene algún tipo de problema o le ha pasado algo. No sabemos qué tipo de mujeres son las que están ahí porque no se nos dice. Solo sabemos que hay una madre que solicita un pago y ese pago es con sangre. Eso no se dice explícitamente, pero se lee entre líneas muy fácil. Entonces, no sabemos si hay gente más malvada, ¿no? O más capaz de asesinar ahí que ella. Entonces, no sé. Es un personaje perturbado, pero el lugar en sí es un lugar perturbado. Es un lugar en el que se paga con sangre, ¿no? Y si tenemos en cuenta que normalmente un centro de inserción social acoge a gente, a menores, ¿no? Y que hay gente muy mayor ahí, igual las mujeres más mayores son las más avispadas las que han conseguido sobrevivir durante tantos años. Claro, eso es lo primero que pienso yo. Joder, la que lleva ahí, que a lo mejor tiene 80 años, porque ¿cuántas habrá cargado? Claro. Claro. Y Estrellita era la más pequeña, ¿no? O si no recuerdo mal, o una de las más pequeñas. O sea, que es más fácil matar. No la más pequeña, pero de las más jóvenes, sí. De las más jóvenes. Y bueno, y otra idea, si me permitís, que justamente lo quería. Por eso subrayaba antes lo de la colmena, para mí me parecía muy importante. Porque al fin y al cabo, la madre es justamente la madre, ¿no? A mí me trae directamente a Alien.
Y me trae a ese, ¿no? A ese ejemplo en el que esa imagen en la que Sigourney Weaver ve cómo el alien se separa, ¿no? Porque está quemándole los huevos y se separa y se rompe ese brazo al cual ella está pegada, que toda la nave al fin y al cabo es casi como un ente que depende de ella. A mí me ha recordado eso. A lo mejor soy un poco flipada, ¿vale? Claro. Pero es la reina de una colmena que su propio cuerpo forma parte de la propia casa, ¿no? De la propia colmena y que está íntimamente ligada. Es muy acertado el paralelismo, sí. Yo creo que sí. Pues a ver, y es una madre al fin y al cabo, porque el alien de Alien es el ejemplo de madre, ¿no? O sea que... Quedan dudas abiertas que obviamente no hace falta responder, ¿no? Pero como a qué da luz la madre, qué es exactamente la madre, cómo es, ¿no? Y para qué sirve el ritual de manchar la sangre exactamente, ¿no? Quedan todas esas dudas que son interesantes porque ya continúan en la mente del lector. Y nada. Y es lo que hace que sigas pensando, ¿no? En el relato luego, al fin y al cabo. Claro. Y por eso hay mucha gente que son contra... pierde la gracia. Claro, exacto, ¿no? Exacto. Hay gente que le gusta que le expliquen todo. A mí me gusta que no me expliquen todo para montarme mis películas, pero... Claro, aquí el relato termina pero sigue creciendo. Exacto, es como el árbol. Efectivamente. Nada, muy buen relato el de hoy. O sea, sí, al final sí. Para que veáis el tamaño no importa siempre. No. Mira, al final se nos ha quedado un programa corto. Sí, coño, 1 hora. De 1 hora solamente. Ay, Dios. 1 hora. Bueno, pues yo creo que no sé si queréis añadir algo más. Nada, eso es que me ha gustado mucho el relato. Sí, a mí también. Bueno, pues ya cierro diciendo que sigáis a Grito Pelado en iVoox, Spotify, YouTube, en su canal de Instagram, tenéis toda la información. A Eric y a mí nos podéis seguir a través de, pues también, y a Chris también en el Linktree de Linktree/Ficciópatas. Ahí tenéis toda la información de todo. Podéis apoyarnos, comprando nuestros libros, yendo a nuestros talleres, compartiendo, que eso es gratis, invitándonos a un coffee, que lo tenéis abajo toda la información en la descripción, comprando las camisetas, como queráis. Si el que quiere puede apoyarnos de 1000 maneras. Y nada, darle like, suscribiros, la campanita, lo típico que se dice. Que muchas gracias por estar ahí un domingo más. Gracias, Chris, por tu presencia, que disfrutes mucho de tu estancia en Japón, en el cual estás ahora mismo. Sí. Y nos vemos ya en el siguiente relato, nos vemos con Chris en el siguiente relato en abril. Así que, bueno, ya con esto cerramos. No olvidéis recoger al salir y borrar las huellas.